El diálogo que vamos a mantener a continuación con Daniel Lacalle, alguien que no necesita presentación, pues es de sobra conocido en sus distintas vertientes como columnista habitual en medios internacionales como CNBC, CNN, The Wall Street Journal, escritor prolífico, como demuestra también esta cuarta edición de la obra y de todas las que las precedieron, profesor, analista, economista, jefe de tesis, top 3 en el ranking de los mejores gestores elaborado por Thomson Reuters. Entremos directamente en el diálogo, ¿no? En el que a mí me corresponde, además, me vas a perdonar, ser un poquito abogado del diablo, ¿no? Ajá. En aras de un diálogo un poquito más interesante para nuestros invitados, ¿no? Les recuerdo a todos ustedes que pueden formular sus preguntas a través de la plataforma de televisión FRPTV, en la que están bien visualizando este evento, y que llegarán de alguna forma. Intentaremos incorporarlas al diálogo que vamos a mantener. Una primera cuestión. Comencemos entre narrativas y conceptos, ¿no? Existe una primera cuestión que genera un poco de confusión, ¿no? Podemos decir que casi el 80% de los españoles somos liberales, porque compartimos, digamos, ese discurso, esos pilares sobre los que se ha articulado lo que hemos llamado el orden liberal: libertad, democracia, derechos humanos, ¿no? Pero en el día a día nos encontramos con todo tipo de apelativos más o menos denostados socialmente: liberales, libertarios, socialliberales, anarcoliberales, neoliberales, ordoliberales, ¿no? Ya, si entramos ya en Berlinsen, los smithianos austríacos, ¿no?, que conoce muy bien el profesor, nos extenderíamos, ¿no? Incluso recordará que hace unos días tuvimos el placer de disfrutar de un diálogo con Yanis Varoufakis y el profesor Lacalle, y el propio profesor Varoufakis, en un momento dado del diálogo, se reconocía como marxista, y en otro decía que era liberal, ¿no? Entonces entenderá que esto genera un poco de confusión, ¿no? ¿Cuál es su visión del liberalismo? Yo creo que lo más importante lo has dicho tú al principio. La inmensa mayoría de los ciudadanos son liberales. Solamente se te puede convencer de ser antiliberal desde la política de utilizar los mismos mecanismos que utiliza el maltratador. Que es decir, 1, tú no puedes; 2, nadie te va a querer más que yo. Eso es muy importante entenderlo, porque cuando esas contradicciones que tú comentas del profesor Varoufakis, etcétera, las hemos escuchado también, por ejemplo, en Íñigo Errejón, que decía que él era verdaderamente liberal, etcétera. ¿Por qué? Porque en realidad todos estamos de acuerdo en defender los principios liberales, que son el respeto a la libertad individual, a los contratos, el imperio de la ley y el respeto a la capacidad de cada individuo de manera responsable de llevar a cabo su proyecto de la manera que considere mejor, porque es el ciudadano como individuo y la familia como el ente más social de todos los que hay, de todos los agentes económicos que hay, los que mejor saben gestionar recursos para el bien y para el bienestar, no solamente personal, sino de sus seres más queridos. Por eso yo siempre digo que liberalismo es querer para la sociedad, para el Estado y para el gobierno exactamente lo mismo que quieres para tu familia. Libertad de crecer, de llevar a cabo tu proyecto y a la vez de tener una responsabilidad en cuanto a la gestión de los recursos que tienes, precisamente para que los miembros más desfavorecidos de tu agente económico, la familia, o los más desprotegidos o los más débiles, se conviertan en generadores de recursos, de riqueza y de prosperidad que hagan exactamente lo mismo. Entonces, para mí el liberalismo es cuando se empieza a utilizar adjetivos calificativos como neoliberal, por ejemplo, la mayor estupidez que yo he escuchado en toda mi vida, ¿no? El neoliberalismo no existe. De hecho, de existir, no sé, como tú bien sabes, ante las ideas de Hayek y Mises, se creó una corriente de personas que intentaban llamar neoliberalismo, ¿sabes a qué? A la socialdemocracia.
Es que es alucinante que nos hablen ahora siempre en términos peyorativos de neoliberalismo, libertarianismo, anarcocapitalismo, etcétera, etcétera. Se utilizan esos argumentos peyorativos. ¿Para qué? Para hacer dos cosas. La primera es dulcificar algo tan atroz como que una persona se declare abiertamente marxista. ¿No? Lo has visto en la conversación con Varoufakis. Varoufakis, para poder defender algo tan inconcebible como decir que eres marxista, tiene que decir que en realidad es bastante liberal. Porque si no, no hay manera de comparar ese mensaje. Y se utiliza siempre en contraposición, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al socialismo siempre se le compara con sus mejores intenciones y al capitalismo con sus peores resultados. Entonces, claro, en esa conversación con Varoufakis y otras que he tenido con economistas y políticos de izquierdas, una de las cosas que te encuentras es esa, la dulcificación de la idea, de la utopía, de algo que ha fracasado siempre, mientras se critica el detalle de algo que está funcionando y que está demostrando que funciona, como acaba de mostrar la presidenta, ¿no? Entonces, en realidad, la utilización de adjetivos calificativos tiene un objetivo peyorativo y tiene un objetivo divisor, que es también decir, es que tú no eres lo suficientemente liberal, ¿eh? Es que tú no eres verdaderamente liberal, ¿no? Claro, cuanto más separados y más divididos estén los liberales, más, ¿qué es lo que nos encontramos en el otro lado? Lo que estamos viviendo hoy en la política en países como España o como Argentina, etcétera, donde los anti-libertad están unidos sin la más mínima duda sobre su nivel de compromiso. Entonces, para mí, el liberalismo no es solamente libertad de hacer lo que consideres que quieres hacer, sino la responsabilidad. Lo comentaba la presidenta de la Fundación, la importancia de la libertad en la responsabilidad y el valor de, como persona cristiana, el libre albedrío. El libre albedrío nos lo concede a los seres, se nos concede a los seres humanos precisamente como el mayor y el bien más precioso que tenemos. Defender el libre albedrío, que incluye la responsabilidad, eso es absolutamente clave para entender por qué todos somos liberales y la única manera en la que nos convencen de no serlo es vía la extorsión y la propaganda. Profesor, los sistemas se legitiman por los resultados. Claro. Es cierto que el debate de las ideas es fundamental, pero quizás es un poco complejo decir esto en estos momentos, es un momento difícil, estamos saliendo de una crisis, pero si marcamos un poco de distancia con esas situaciones terribles que están viviendo muchas personas, en esta transición, vemos que, visto en perspectiva y sin exceso de optimismo, sí que vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad. Absolutamente. Un éxito que precisamente está vinculado al orden liberal. La presidenta ha mencionado algunos datos que están en el libro, menciona muchos datos, mucha evidencia empírica el profesor. ¿Qué opinas? ¿Podrías extender un poco más sobre el resultado del sistema? En realidad, cuando nosotros hablamos de sistemas, solo hay dos. Un sistema de libre mercado, con unos acuerdos sociales, etcétera, un sistema de libre mercado o un sistema de economía dirigida, no hay otro. Todo lo demás es intentar buscarle vuelo a las. Entonces, si nosotros miramos la historia del mundo, el dirigismo siempre ha llevado al fracaso, pero no ha llevado al fracaso el dirigismo desde el Imperio Romano. O sea, el dirigismo parte de la base, que es la base del socialismo, parte de la base de negar la realidad del ser humano, de intentar generar vía ingeniería social un ser humano distinto y uniforme, que actúe de acuerdo a las expectativas de un grupo de supuestos líderes o supuestos intelectuales. La idea gramsciana de que los pobres son tontos porque votan a la derecha y por lo tanto tiene que venir un grupo de intelectuales que le digan lo que realmente necesitan o lo que realmente quieren. Entonces, si nosotros vemos la historia
la historia económica del mundo. La historia económica del mundo y las guerras y todos los episodios históricos que consideramos absolutamente devastadores vienen de episodios de intervencionismo máximo. Sea intervencionismo monetario, el fracaso de la Revolución Francesa y la llegada de una nueva dictadura es un episodio monetario. Es un episodio monetario cuando se deciden a imprimir assignats como locos y llevan al país a la quiebra, etcétera, ¿no? Entonces, es esencial cuando se habla con los ciudadanos recordarles eso, que cuando nos están diciendo hay otra forma de hacer las cosas, no sé qué, no están hablando de ninguna novedad. Ninguno de los populistas que nos intentan vender como oro lo que en realidad es miseria nos está nos está mostrando nada nuevo. Lo que nos está intentando es vender con piel de cordero el mismo lobo de siempre. Por lo tanto, economía dirigida, economía de libre mercado. Economía de libre mercado en la que la competencia, la destrucción creativa, la introducción de la innovación como un incentivo pesa mucho más que la evidencia de que incluso las personas que estamos aquí, aunque seamos hoy pocos por restricciones de COVID, las personas que estamos aquí somos todos muy inteligentes y muy leídos. Si nosotros decidimos, nos sentamos aquí y decidimos qué es lo que tiene que hacer el mundo durante los próximos 50 años, nos vamos a equivocar. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es evitar a toda costa esas decisiones mesiánicas de en el año 2050 los argentinos no comerán carne. No os quiero contar cómo ha sentado eso en Argentina y cosas así, ¿no? Entonces, tienes dirigismo, libre mercado. ¿Por qué funciona mejor el libre mercado? Porque es el único sistema, el sistema capitalista, que no está basado en un dogma, que busca moldear a un ser humano diferente. Y en ese sistema, vinculémonos ya al discurso del capitalismo, porque lo cierto es que a pesar de las bondades del orden liberal y del capitalismo, ambos parecen haber perdido apoyo en la sociedad, especialmente además en las clases medias, que es el pilar fundamental de los sistemas liberales, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal? Porque, ¿qué es lo que no ha funcionado como debería? Tenemos un capitalismo imperfecto. Bueno, el capitalismo, como cualquier sistema económico, es que si cualquiera de vosotros leéis a Ludwig von Mises en La acción humana, toda la economía nunca va a ser perfecta. El único que puede intentar pensar la locura de que algo va a ser perfecto es pues un Gramsci que se imagina un mundo idílico, ¿no? Un idílico, o un Marx que desde su experiencia cero, porque no trabajó nunca en su vida, ¿no? Se imagina un mundo idílico en el que las interacciones entre los seres humanos están prediseñadas y por lo tanto no puede haber fallos. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno hace algo con la idea de que no va a tener ningún fallo? Que fracasa estrepitosamente. ¿Por qué tiene el capitalismo ahora mala prensa? Porque se da por hecha la prosperidad. Claro, hemos dicho antes que el socialismo funciona desde la propaganda y la coacción. El otro factor que tiene que hacer es convencer al ciudadano de que no puede estar peor que ahora. Porque claro, si tú ya das por hecho lo que ya tienes, entonces dices, bueno, pues si no puedo empeorar, para arriba, vamos a darle la oportunidad a este señor que me dice que me va a solucionar todo, y encima me va a salir gratis. Claro, es un gran error. Como comentábamos con Varoufakis y comentamos también con Paul Krugman aquí en esta casa, es que el estado natural del ser humano no es la riqueza. El estado natural del ser humano es la pobreza más abyecta, no la pobreza como la medimos aquí, que es ganar menos de 15.000 euros o no tener posibilidad de irte de vacaciones. No, la pobreza absoluta. Y la mortalidad infantil brutal y la destrucción de la economía de las familias por élites extractivas. Pero claro, lo que nosotros tenemos que hacer es recordarle a la gente lo que hago en este libro. El primer capítulo empieza por decirle
a cada uno de los lectores, gracias a Dios, muchos, ustedes están equivocados cuando piensan que nunca han estado peor. Ustedes están equivocados cuando les dicen que la generación actual de jóvenes vive peor que la de sus padres. Porque, como digo en el libro, se cometen 3 errores fundamentales a la hora de analizar la economía. El primero es el presentismo, que es decir que lo que está ocurriendo ahora es único y lo más grande de la historia, que es falso. El segundo y más peligroso es la nostalgia. En mi época sí que se vivía bien, una porra. Casetes, VHS, la música era horrorosa, Modern Talking, un horror. El tercero es la distopia. Es que, como ves en los supuestos expertos que analizan el año 2050, etcétera, todo es que esto se va al garete. Todo es que esto es horroroso. Y si tú vas luego a la realidad, yo siempre le digo a mis alumnos que hace 19 años que nos hemos quedado sin agua, sin trabajo y sin petróleo. Porque si ves las estimaciones de los grandes expertos de los años 80 del Club de Roma sobre lo que iba a pasar en el año 2000, no en el 2000, ya veis siempre una cifra que sea 2000, 2050, 2100, no van a... Claro. Entonces, la distopia siempre se vende por parte de gente que, 1, se beneficia de que tú entregues tu libertad hoy. 2, que jamás va a ser responsable de cuando salga la cifra o la realidad. ¿Por qué? Porque hacen un análisis al año 2050, en el año 2050 van a estar todos muertos. Los que lo han dicho, ¿no? Y con no suerte, con toda seguridad, el que lo ha vendido también fuera de la Moncloa. Entonces, es muy importante recordarle a la gente que la prosperidad que tienen ahora no está garantizada, ni mucho menos es lo peor. Y esa es una de las partes que es lo que ha hecho que porque hay todo un movimiento de cambio muy importante en Holanda, en Irlanda, en Luxemburgo, en Ecuador, etcétera, 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 etcétera. Incluso en muchos países lo que se esté haciendo es precisamente movernos, como está ocurriendo aquí en la Comunidad de Madrid, como ha ocurrido en Andalucía, etcétera, etcétera, es salirse de la promesa del cielo que siempre te ofrece al final el infierno. La verdad es que en línea con tus palabras recordaba las que pronunció aquí Jonathan Haidt, que además estuvimos conversando con él en esta misma tribuna, de que el populismo y en general los movimientos iliberales aumentan cuando la sociedad percibe que algunas de las élites son extractivas y el sistema es injusto, ¿no? Todo el debate público sobre la justicia social, el nuevo contrato social que está en estos momentos en el centro del debate. Detrás de esto está el shock tecnológico, el impacto de la crisis, la incertidumbre sobre el futuro del trabajo, tantos factores que además describes en tu libro, ¿no? Nos propones en tu libro el modelo de capitalismo social, un modelo que además acabamos de escuchar a la presidenta, ha asumido como propio para el gobierno de esta comunidad, ¿no? ¿Cuáles son las características de este modelo? ¿Por qué? Porque tendemos a pensar un poco que las diferencias con el capitalismo actual pues pueden quedar evidentes y tal, pero ¿qué diferencias, por ejemplo, hay también con otros formatos de capitalismo democrático, capitalismo consciente? Claro, tú puedes tener un sistema capitalista en lo económico, pero que sea antiliberal en otros aspectos, ¿de acuerdo? Existen sistemas en África y Oriente Medio que son capitalistas en lo económico, pero que son antiliberales y antisociales. Entonces, una de las cosas que conviene recordarle a la gente cuando critica al capitalismo es por qué lo critica, ¿vale? Porque es que yo soy anticapitalista. ¿Por qué es usted anticapitalista? Porque le veo con el iPhone y con el bolso de Gucci, ¿cómo va la cosa? Entonces le dices, ¿usted es anticapitalista por qué? Porque estoy en contra de los monopolios. ¿Qué tienen que ver los monopolios con el capitalismo? De hecho, ¿cómo puede existir un monopolio si no lo impone el Estado?
Sobre todo si es un monopolio extractivo y que genera malos bienes y servicios para los ciudadanos. Eso solamente puede existir si lo impone el Estado, porque si estás en una economía capitalista de libre mercado, ese aparente monopolio a lo mejor se puede crear brevemente, pero desaparece inmediatamente porque aparece un competidor que lo hace mejor. ¿Qué es lo que no le gusta del capitalismo a mucha de esta gente? La intervención del poder político. Y entonces dicen, como no me gusta la intervención del poder político, no me gustan los políticos y no me gusta lo que están haciendo los políticos, le voy a dar más poder a los políticos. Pero otro, con coleta, ya no lleva coleta, ya se ha puesto peinado de locomía. Pero entonces dices, si estás en contra de los monopolios, estás diciendo a la vez que quieres un monopolio, pero controlado por políticos a los que de los que dices que no te fías, pero le vas a dar todo el poder, ni siquiera el que ya tienen, sino más, a gente que jamás ha gestionado absolutamente nada, ¿no? Entonces, como se ataca ese dogma, primero es, cuando decía, populismos iliberales. No, populismos antilibertad, con todo mi cariño. Porque no sé por qué tendemos a dulcificar al enemigo, mientras a nosotros nos llaman de todo menos infierno. No, populismo antilibertad. No, justicia, lo que llaman justicia social es aleatoriedad política. Lo acaba de hablar ahora la presidenta sobre el tema de los indultos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la justicia, ni mucho menos con lo social, ¿no? Entonces, volvemos al tema de la batalla de las ideas. Es que hay que dar la batalla de las ideas. Y es que hay que dar la batalla de las ideas porque es que la batalla de las ideas está ocurriendo. La manipulación del lenguaje. Utilizar la palabra justicia social para lo que es aleatoriedad política. Utilizar la palabra justicia fiscal para lo que es extracción y decisión política de ganadores y perdedores. Por tanto, hay que dar esa batalla y hay que hacerlo y decirle y recordarle a la gente que no puede entregar su libertad y su futuro y su prosperidad ante una promesa que cuando lo haces y se incumple, el socialismo recurre a tres acciones inmediatas. El primero, la represión. No te quejes, que encima que yo te estoy solucionando la vida. El segundo, la propaganda. Aquí no se entera nadie de lo que está pasando, lo que están diciendo nuestros jóvenes. Y el tercero, y más importante, es aumentar todavía más la intervención. Presentar como los problemas creados por el intervencionismo, la solución que más intervencionismo. No funciona una cosa, vamos a crear un comité. El comité no funciona, vamos a crear una comisión de seguimiento. La comisión de seguimiento no funciona, vamos a crear 20 comités a su alrededor para analizarlo adecuadamente. Entonces, hay que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo en realidad está de acuerdo con nosotros. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando voy por ahí y me dicen, señor Lacalle, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice, pero con otras sí? Digo, ya está, ya vamos bien. No pasa nada, ya vamos bien. Es cierto, pero precisamente analizas el concepto de economía colaborativa dentro del libro, dentro de un modelo de capitalismo social, y ahí nos encontramos al Estado, ¿no? Hablas de la economía colaborativa frente al colectivismo y el proteccionismo. Entonces, cuando realmente, si lo pensamos, lo de la colaboración público-privada es algo que a veces parece una entelequia, ¿no? Debería ser, pero ¿puede ser en el sistema español? Claro. Es que la idea de que las cosas tienen que ser 100% públicas o 100% privadas, primero es una idiotez desde el punto de vista de análisis, ¿no? Imagina una escuela 100% pública, no es una escuela 100% pública porque los ordenadores son privados, los materiales son privados, el que trae la comida es privado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la titularidad no es lo importante es la gestión y el servicio. Si tú tienes un bien de titularidad privada en la que una empresa pública puede generar sinergias y fortalecer esa inversión fantástico. Y si tienes un bien de titularidad pública que se puede llevar a cabo ese servicio de una manera más eficiente, más barata y mejor para los ciudadanos, fenomenal. ¿Cuál es el problema? El problema es que
los que quieren que todo sea público te tienen que convencer primero de que los recursos son infinitos. ¿Vale? Los recursos no son infinitos. Pero entonces te tienen que convencer que los recursos monetarios son infinitos. Todo se puede hacer imprimiendo dinero, ¿no? Bien, pues ninguna de las dos cosas. Y los ciudadanos, que son muy conscientes de la inflación, porque la sufren, y que son muy conscientes de la fiscalidad, porque la sufren, inmediatamente reaccionan a esas cosas. Entonces, la colaboración público-privada no es una cuestión de lucha entre modelos, sino de una cuestión, es exactamente igual que pensar por qué colabora una empresa que es competidora de otra en un proyecto. Y en un país se hace una concesión o un proyecto de no sé cuántos y vienen 3, 4 empresas y las 4 pujan por ese proyecto. Bueno, pues porque ahí hay eso es colaboración privada-privada, ¿verdad? Pues exactamente igual. Pero hay que verlo desde el punto de vista de, al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos que, con recursos limitados, el beneficio para la mayoría, no para todos, nunca va a ser para todos, el beneficio para la mayoría sea máximo. Eso solo se puede hacer desde la eficiencia, la competitividad y la competencia. Esos 3 factores solamente se pueden dar cuando hay distintas empresas, ¿no? Aparte de que y ya termino, aparte de que el concepto de demonizar lo privado por ser privado y adorar lo público por ser público se rompe en el momento en el que le dices a la persona que lo defiende y si gana las elecciones a la derecha. Porque imagínate que tienes todo público y las elecciones las gana la derecha. Ah, no, es que tiene que ser público de izquierdas. Ah, entonces tenemos, ¿sabes? Y recordarle a la gente que una sociedad basada en el beneficio, que el beneficio es la demostración de la sostenibilidad. Una sociedad basada en pérdidas no es sostenible. Una sociedad basada en beneficios es sostenible. Eso la gente lo entiende cuando les hablas de fútbol. Lo entiende cuando les hablas de pequeños comercios. Sin embargo, cuando hablas de grandes cifras macro, se les engaña con la ilusión monetaria y con la ilusión estatal. Mencionas el mundo de las empresas y la sostenibilidad. Y quizás ahí en el libro, cuando profundizas en estas cuestiones, comentas que las inversiones que benefician a los stakeholders tienen sentido desde el punto de vista económico. Claro. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el enfoque actual de la responsabilidad corporativa? Y otra cuestión, ¿cómo valoras la extensión de estos enfoques que estamos viendo al mundo de la inversión dentro de tu modelo de capitalismo social? Una de las cosas que nos están intentando convencer es que el avance de la inversión socialmente responsable, el gobierno corporativo, etcétera, son imposiciones que han llegado desde el poder político. No, señor. Todo esto viene de mucho antes, viene de las demandas de los requerimientos de inversores, de financiadores, de bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que se han subido al carro han sido los políticos después que dicen, espérate, que una vez que llego yo lo voy a regular, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que, primero, no hay ninguna inversión a largo plazo que sea rentable y que sea rentable socialmente si no es rentable económicamente. Y si no es rentable económicamente, además, no va a ser rentable económicamente si no es adicionalmente respetuosa con todos los stakeholders o aquellos que están a su alrededor. Es normal, ¿no? O sea, no es ninguna sorpresa que cuando una empresa de grandes proyectos va a África, ¿no? Pues yo recuerdo en Ghana una empresa que fui a visitar que construía autopistas, escuelas, etcétera, alrededor de su proyecto. ¿Es eso un coste o una inversión? Es parte de la inversión, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ha existido toda la vida y que se impulsa precisamente desde el hecho de que los inversores y los financiadores defienden que cada vez sea un factor más importante a la hora de invertir. ¿De acuerdo? Pero
lo que no podemos hacer es, como nos está intentando convencer la mujer de nuestro presidente o otras personas, es pensar en la idea de que lo que tienes que hacer es eliminar el ánimo de lucro. Porque no hay más factor de evidencia de sostenibilidad que el ánimo de lucro, que significa que vas a tener reservas en el futuro para continuar invirtiendo. Y además, la demonización del ánimo de lucro es una broma cuando viene de gente que lo que está defendiendo es al ente que mayor ánimo de lucro tiene, que es el Estado, cuyo único objetivo es lucrarse de todo lo demás. Entonces, que está muy bien, pero no me venga usted a decir que el ánimo de lucro es malo cuando a la vez me está diciendo dame más de tu dinero. Entonces, eso es muy importante. Precisamente ya están empezando a entrar muchísimas preguntas y voy a ir encajándolas. Pues vamos a concluir ahí media en punto. Fidel Castro, y hay que empezar. Breve. No, faltaría más. Hay muchas cuestiones alrededor de lo que algunos conocidos y liberales llaman tecnocapitalismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esa crítica al tecnocapitalismo? ¿Qué te parecen las posiciones de reconocidos líderes de la industria tecnológica en demanda de una mayor intervención del Estado, ¿no? Y una pregunta que nos plantean, ¿es esta un fenómeno estrictamente norteamericano? Y si me permites ya la coletilla, que Daniel Salamanca nos pregunta, o nos traslada una sensibilidad. ¿En qué medida podemos controlar la verdadera competencia en esos mercados tecnológicos, ¿no? Hablábamos antes del error de mirar las cosas con el tema del presentismo, ¿verdad? Mirar la situación actual y decir, esto no ha ocurrido nunca, esto es una novedad, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda de Yahoo? ¿Quién se acuerda de WorldCom? ¿Quién se acuerda de Enron? Es decir, la idea de que las grandes empresas tecnológicas actuales son una novedad que nunca ha existido es falso. Segundo, la idea de que son inexpugnables y completa y absolutamente omnipotentes es absolutamente falsa. Cualquier ciudadano que hoy se compre un ordenador, abre el ordenador y no tiene Google Chrome ni Google como navegador. No lo tiene. De hecho, para poderlo poner, tiene que llevar a cabo una serie de pasos. ¿Por qué lo hace? Porque es mejor, más eficiente y le ofrece un mejor servicio. Eso puede cambiar pasado mañana. Igual que cambia con tantos otros, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo en nada en la demonización de las grandes tecnológicas. Tampoco estoy en nada de acuerdo con que algunas, no todas, alguna de esas empresas haya decidido, o su dueño haya decidido que es una buena idea acercarse a las posiciones más populistas y más intervencionistas para que le dejen en paz, porque pasan dos cosas. Uno, no te dejan en paz. Dos, no te lo compra nadie. Es un gravísimo error. El enorme error de las corporaciones es decir, voy a acercarme a los mensajes más intervencionistas y populistas o a los gobiernos más intervencionistas que después ni te lo agradecen Entonces tú tienes que defender lo que es obviamente la mayor generación de valor para todos los ciudadanos del mundo jamás generada en tan poco tiempo, que es el hecho de que enciendes una aplicación y tienes toda la discografía de Neil Young, que son unos 56 álbumes, por 9,99 al mes. 56 álbumes, el que se los trague tiene su valor, porque hay muchos muy malos, ¿sabes? Ya está. Entonces, ¿qué mayor evidencia de la democratización del conocimiento, de la cultura y del acceso a información que esa? ¿Y por qué demonizarla? Y segundo, en el momento en el que no me guste esa aplicación, la barrera de entrada es inexistente. Puede aparecer otra inmediatamente. Recuerdo que WorldCom ha desaparecido, que Yahoo existe, pero es etcétera. Por lo tanto, no estoy de acuerdo. Pero me parece un gravísimo error la otra parte, que es que grandes líderes empresariales crean que yendo a Davos y diciendo que no tenemos que comer carne y que no debemos utilizar el coche, se les va a dejar en paz, porque no les han dejado en paz. Y es un error gravísimo. Hay que defender las ideas. Perdón. No.
Hemos hablado mucho de libertad y, haciendo honor al título del debate, tenemos que hablar de igualdad. Lo hemos tocado tangencialmente, aunque está en el centro mismo de todo el argumentario que ha expuesto el profesor. Hay un consenso sobre la igualdad ante la ley. Pero hablemos de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de resultados, ¿no? Sí. Comenzando primero por la igualdad de oportunidades. ¿No es la igualdad de oportunidades uno de los pilares fundamentales del orden liberal? Sí. Las igualdad de oportunidades, sí, pero la igualdad de oportunidades no significa que todo el mundo empiece igual, siga igual y se quede igual. La igualdad de oportunidades está mal explicada, ¿no? O sea, hoy cualquiera de los que estáis aquí viéndonos tiene las mismas oportunidades que tuve yo o que tuviste tú de llegar a donde hemos llegado, de hecho más, a donde hemos llegado cualquiera de nosotros dos. Lo que no es cierto es que se deba bajar al mínimo común denominador a los que tienen ventajas competitivas simplemente porque lo que quieres hacer es igualar, ¿no? Lo estamos viendo con la educación, ¿no? O sea, tú no puedes tener una educación en la que se busque es igualar para convertir a todo el mundo en un iletrado, ¿no? Y además para penalizar a los que tienen mayores capacidades para aprender más y para ser mejores y a la vez a los más desfavorecidos, ¿no? Entonces, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, tienen que ser factores, digamos, de los cimientos de una sociedad. Pero la igualdad de oportunidades no significa que los cimientos de una casa sean exactamente los mismos que los cimientos de otra, sino que tengas la misma capacidad de ponerlos, que no es lo mismo. O sea, es decir, es una cuestión de herramientas, no de resultados. Esa es la clave. Y sobre la cuestión de la desigualdad de renta, igualdad de resultados que mencionábamos antes, ¿cuál es tu opinión sobre los mecanismos estos que se proponen dentro de ese discurso de reescritura de las cláusulas del contrato social para introducir nuevos mecanismos distributivos que describes y analizas en el libro, como la renta básica universal, los planes de empleo garantizados, todos estos conceptos que hay sobre la mesa? Claro. Hay una cosa en economía que se llama el valor presente neto, ¿no? Que la gente tiende a olvidar, ¿no? Y muchas veces cuando te ofrecen algo gratis o algo que parece aparentemente muy fácil, te olvidas que el valor presente neto de esa oferta del diablo en realidad es negativo. Claro, yo digo, os voy a pagar a todos 1.000 euros al mes, y diréis, bien, y venís dentro de 20 años, 1.000 euros probablemente sean el equivalente, porque los imprimiré, probablemente sean el equivalente a 1. Entonces el valor presente neto de mi promesa es no solamente no positivo, sino que es negativo. ¿Por qué? Porque además de haberte prometido algo que no te puedo dar, estoy eliminando las posibilidades de que tú en el futuro puedas valerte por ti mismo. O sea, tiene dos efectos negativos, ¿no? Entonces, mecanismos de redistribución la sociedad ha tenido siempre, ¿no? Es decir, cuando tenías una tribu en la que unos iban a cazar y otros se quedaban manteniendo el territorio, tal, los que iban a cazar compartían parte de la caza con eso. Los mecanismos de redistribución la sociedad los tiene siempre. Y el primer mecanismo de redistribución, y el más importante, es el empleo, que es el que siempre se olvida. Entonces, la desigualdad, como explico en el libro, no solamente no es negativa, es que es positiva. Hay una cosa que se llama desigualdad mimética, que es lo que nos hace progresar. Yo te conozco a ti, digo, joder, qué bien le va Vicente, que un tío que está ahí currando, que lo está haciendo fantástico, que tal cual, no sé qué, no sé cuántos, me da a mí incentivos para no hacer lo mismo que tú, pero sí para saber que puedo llegar a eso, ¿no? La desigualdad mimética es fantástica. De hecho, es lo que nosotros llamamos el sueño americano, por ejemplo, o algo así, o el sueño europeo. Luego tienes una desigualdad que es por intervención, que es la desigualdad por la que el gobierno, al elegir ganadores y perdedores, te introduce a ti en los perdedores por decreto. Que esa no puedes hacer absolutamente nada. Y eso es absolutamente devastador. Y luego tienes
una cosa, por ejemplo, absolutamente esencial. O sea, todos pasamos un periodo, o todos hemos tenido algún momento en un periodo de nuestra vida en el que tenemos una necesidad de un apoyo para luego continuar creciendo y continuar mejorando. Todos. O sea, en nuestro pequeño negocio o lo que sea. Fantástico. Esos mecanismos existen, pero tienen que estar orientados a que la persona luego pueda estar en la parrilla, en la carrera funcionando. En realidad, los mecanismos para reducir la desigualdad tienen que funcionar exactamente como esos señores que están en una carrera, que cuando llevas 20 kilómetros, alguno de mis compañeros por aquí que hace locuras de estas, vienen y te dan una bebida o no sé qué te dan, un plátano, no tengo ni idea, yo no hago eso ni muerto, pero bueno, te dan algo, ¿no? ¿Vale? Y tú sigues. Te paras un momento, te repones fuerzas y sigues. Eso es como tiene que funcionar. No que te coja, te separe y a los que te están adelantando les diga, para. Que ese es el problema. Ese es el problema. Entonces nosotros tenemos que recordar, primero, los mecanismos de redistribución ya existen. Segundo, tenemos que hacerlos que no sean desincentivos. Y la renta básica universal, como por ejemplo, es un subterfugio perfecto de las élites para eliminar la competencia. Porque estás dándole un dinero a unas personas que jamás van a poder llegar donde tus hijos o donde todo eso, y tus hijos tienen abierto el camino. Es literalmente hacer que la gente salga para atrás en la carrera y a unos cuantos que tú mantienes por aquí, ¿no? Uh-huh. Hemos mencionado antes que los sistemas se legitiman por los resultados y has descrito el modelo de capitalismo social. Entraremos un poquito más, aunque nos quedan solo unos minutos de debate. Sí. Pero hay una cuestión que ha surgido en varias preguntas. Por ejemplo, Fernando Valdellú, otros de nuestros seguidores asiduos nos lo preguntan, ¿no? Que es, claro, la alternativa, ¿no? Ese modelo chino que se vende como un modelo de éxito. No solamente en términos de la resolución de los problemas vinculados a la crisis sanitaria, también incluso en el planteamiento actual que tienen de mediante la gestión de datos sustituir hasta la democracia representativa, pretendiendo llegar más cerca a través de estos mecanismos a las esencias de los deseos de la ciudadanía. Claro. ¿Cuál es tu opinión? Un horror. ¿Y por qué es un horror? Porque suena muy bien visto desde lejos, ¿no? Muy bien, oye, crecen un 6%, todo está muy bien, bla, 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 bla. Entonces, la mayoría de esa gente, primero, jamás ha estado en China, ¿no? El gran problema, ¿vale? Porque el otro día mis hijos y yo estábamos viendo una película en la que salía Dalian, y decían, pero eso es China, porque parece un Dubrovnik en los años 90, ¿vale? Primero es que no está en China, porque China es exactamente lo que critica los populistas, ¿no? China es el capitalismo salvaje para los que están cerca del gobierno y todos los demás, contra. Claro, o sea, en China, ahora, mientras estamos hablando, hay unas protestas en las universidades, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que ha hecho el gobierno? No sé si os habéis enterado. Que ha bajado la valoración de esas universidades y de esos estudiantes, y eso hace que su título tenga menor valor y que no pueda encontrar un trabajo en el futuro, etcétera. ¿Cómo nos gusta esa idea? A mí no. A mí me gusta que venga un señor y me critique todo lo que quiera. Pero desde luego no que yo decida unilateralmente que esa persona que me ha criticado, su título deja de valer lo que vale el de otro y además que no puede tener un puesto de trabajo. Entonces, el modelo chino, primero, no es un modelo, ¿vale? No es replicable. No es replicable. Y el segundo, todos los que estamos aquí, hay mucha gente joven, pero hay también algunos que, como yo, hicimos nuestros primeros pinitos profesionales con cincel. Todos os acordáis de Japón. Todos os acordáis de Japón, que se lo iba a comer todo, que se iba a llevar todo por delante, que iba etcétera. Mucho cuidado con la idea de que cuando una economía está súper dirigida y súper controlada desde el gobierno es inexpugnable, porque no lo es. Porque 2 más 2 nunca suman 22. Claro, y en estos debates siempre subyace cuál es el papel del Estado, dónde tiene que actuar. No nos vamos a extender, quedan pocos minutos, externalidades negativas, la crisis nos ha demostrado que quizás ahí nos quedamos todos mirando hacia un lugar, esperando una reacción, una estrategia.
hay muchas preguntas y voy a sintetizar algunas frases, ¿no? Por ejemplo, hay varias preguntas que vuelven sobre el discurso de Mazzucato, que conoces muy bien, sobre el papel del Estado, ¿no? Si en el Estado habríamos sido capaces de dar el salto cualitativo que hemos dado en términos de conectividad global, de tal... Sus argumentos los conoces, GPS, Internet, pantalla táctil ha venido de ese mundo, ¿no? Hay varias preguntas sobre estas. Otra cuestión, ¿debe el Estado favorecer campeones nacionales? ¿Debe intervenir en los mercados para intentar compensar fuerzas que se desarrollan dentro de los mercados e intentar asegurar la solidez del tejido empresarial a través de la lógica de los campeones nacionales, en la que está sumergida además la Unión Europea? Y otra última cuestión, lanzándonos al mundo de libre cambio proteccionista que tanto analizas, proteccionismo que tanto analizas en el libro, ¿no? El Estado debe intentar proteger nuestros suministros y cadenas de valor, debe entrar en la búsqueda de estos objetivos. Vale, vamos a empezar por la última. La razón por la que acabamos de vivir la primera pandemia de la historia en la que no ha habido hambruna y falta de suministro es no por la intervención del Estado, sino por la rapidez y la eficiencia con la que las empresas se gestionaron un evento apocalíptico, como es la decisión unilateral de los gobiernos de cerrar la economía. Y ninguno hemos tenido ni problemas de conexiones a Internet, ni problemas de encontrar alimentos, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel del Estado? El papel del Estado es vertebrar y administrar. No es decidir. Es vertebrar y administrar. ¿Por qué no es decidir? Porque si los que estamos aquí tuviésemos que decidir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, nos equivocaríamos. Y somos personas bien intencionadas. Si lo decide el Estado, y cuando hablamos del Estado es el gobierno, ojo, que no es lo mismo, pero si lo decide el gobierno, no solamente no tiene más o mejor información de la que tiene el sector privado, sino que además tiene todos los incentivos para hacer dos cosas. Una, malgastar, sobreinvertir, y dos, intentar mantener lo que existe ahora mismo a costa del futuro. Es decir, pensad en Walmart y Amazon, ¿vale? Walmart es el mayor empleador privado de Estados Unidos, el mayor, ¿de acuerdo? Y aparece Amazon, que te lo lleva a tu casa, y gratis, ¿sabes? Vale, tú imagínate que tú y yo estamos en el Estado y tenemos el mayor empleador privado amenazado por unos chavales que han montado una empresa y amenazado de verdad. ¿Qué hacemos? Uno, intentar cargarnos al nuevo. Dos, subvencionar al antiguo. Tres, y mucho más peligroso, meternos a decirle al antiguo qué es lo que tiene que hacer para preservar empleo. Y se va a la porra el antiguo, se va a la porra el nuevo. Ese es el gran problema de la política de campeones nacionales. Esa es la razón fundamental por la que Europa no solamente está perdiendo la batalla tecnológica, sino que no se ha presentado. Porque si tienes que defender a una empresa a toda costa que está en proceso de obsolescencia en cualquier caso, lo tienes que hacer en contra de algo. Y ese algo es lo que amenaza a su negocio principal. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es vertebrar. Puede dar facilidades para unos, facilidades a la otra, facilidades a la empresa automovilística, de telecomunicaciones, eléctrica, llámalo quieras, para reestructurarse y para buscar formas de ser más eficiente. Pero como hagas lo que nos gusta hacer, no tienes ni Walmart ni Amazon. Y hoy, mientras estamos hablando, los dos están en máximos históricos y además mejor que nunca. Las dos, Amazon y Walmart, ¿no? La verdad es que seguiríamos extendiéndonos porque hay muchísimos temas, preguntas centenares sobre temas de medio ambiente, de todo tipo de externalidades. Yo lo que les recomiendo a todos nuestros seguidores, sentimos no poder continuar, que lean el libro. Claro. La verdad es que el profesor da respuesta a todas estas cuestiones que tengo aquí amontonadas y que tanto les agradecemos en el libro. Con lo cual, recomiendo baratísimo. La lectura, ¿no? La verdad es que debemos concluir, saben que en esta casa somos especialmente Pero sí me gustaría, si me permites, voy a hacer
un solo argumento, No, claro, que es el de la externalidad medioambiental. Sí, hay varias preguntas sobre esa cuestión. Esa es la que siempre te dice enseñar la calle. Una empresa privada siempre va a decidir destruir el medio ambiente y una empresa pública no. Los mayores contaminantes del mundo son todo empresas públicas. Los mayores. Son empresas públicas gestionadas por el Estado y cuyo objetivo es preservar la gallina de los huevos de oro, que es la extracción de un mineral o de un líquido o lo que sea, para sus arcas. Entonces, no caigan ustedes en el error. Si estamos hablando ahora mismo de medio ambiente, de sostenibilidad y de todo eso, es precisamente por la competencia y tecnología entre empresas privadas. Porque si fuese, y además piénsenlo por un momento, si el gobierno de España tuviese el 60% de sus ingresos fiscales de una empresa estatal, petrolera, carbonera, extractora de cobre, llámenlo lo que usted quiere. ¿Ustedes realmente se creen que íbamos a tener agenda 2030, 2050, no sé qué? Teníamos agenda mantener la gallina de los huevos de oro como sea y a costa de lo que sea. Por lo tanto, ojo con ese concepto. Lo que hace que el medio ambiente se respete es la competencia y la tecnología. Tú preservas la competencia y la tecnología y entonces resulta que no solamente las privadas, sino las públicas empiezan el proceso de cambiar. Y con eso ya termino yo, que si no nos vamos de tiempo. No, profesor, ha sido un verdadero privilegio, como siempre. Además, hemos tenido muchas ocasiones en las que hemos disfrutado de sus conocimientos. Ha sido un verdadero privilegio compartir este diálogo. Creo que hemos aprendido mucho todos. Continuaremos leyendo el libro. Por eso, de verdad, mil gracias por siempre encontrar ese momento para acompañarnos en los eventos de la Fundación. Por supuesto, sí, enhorabuena también a los otros afectados, ¿no? A la editorial. Oye, Alberto, por lo que será seguro una nueva edición de éxito en la línea editorial de Deusto, ¿no? Gracias a la presidenta de la comunidad por haber honrado con su presencia y con sus palabras a las presidentes, por habernos acompañado hoy en este acto, ¿no? Y cómo no, gracias a todos ustedes por seguirnos en estos eventos, ¿no? Yo creo que precisamente tenemos que hablar mucho de libertad y de igualdad para soslayar esos mantras que dominan el discurso y que a veces distorsionan la realidad y nos hacen separarnos de ella, ¿no? Y también para promover esa lógica de la defensa de la libertad, que es tan importante para que en ese equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, en la libertad de la ciudadanía, el pasillo estrecho por el que transita la libertad pues sea cada vez más amplio, ¿no? Claro. Ese es el objetivo, yo creo, compartido de todos los que estamos hoy aquí o en sus casas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Esperamos que cada vez más ampliando el aforo de este Auditorio Rafael del Pino. Muchas gracias y buenas tardes.